Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a exponer sobre las habilidades de comunicación frente al público. Estos son los integrantes del grupo. Bueno, mi nombre es Daniela Gutiérrez y primero vamos a definir qué es la comunicación para poder tener un mejor entendimiento de esto. Según Martínez et al. En el 2015, nos indica que la comunicación es un acto complejo donde un emisor y un receptor intercambian información o un mensaje con la intención de lograr un objetivo propuesto. Además mencionan que esto se puede establecer mediante dos tipos de mensaje, oral y escrito. En ambos casos, el mensaje debe adaptarse a las características del interlocutor y al objetivo que se propone o que se persigue en esa comunicación. Además, esos autores mencionan cuatro aspectos importantes para poder lograr una comunicación eficaz. El primero es saber a quiénes nos dirigimos, para qué y qué esperan obtener de la comunicación o del mensaje. El segundo es manejar nuestra comunicación no verbal, observando y atendiendo las señales verbales y no verbales del interlocutor. El tercero es elaborar un mensaje claro, preciso, ordenado, para poder facilitar la comprensión de esta. Y por último mencionan el de dominar habilidades de interacción social necesarias para poder preservar la relación personal. Elementos de la comunicación. Según Martínez et al. 2015, señala que los elementos de la comunicación son los siguientes. Emisor sería la persona que transmite el mensaje. El receptor sería, no, bueno, es la persona o grupos de personas que reciben el mensaje o la información que emana el emisor. El mensaje sería el grupo compuesto de distintas ideas, conocimientos, hechos, opiniones, deseos, vivencias que están enviadas por el emisor a través de símbolos, imágenes o claves. El canal, ese sería el ambiente por el cual se va a movilizar el mensaje desde el emisor al receptor. Yo les voy a hablar sobre habilidades comunicativas. Según Maite Moya en 2016 manifiesta que estas habilidades comunicativas en cierta forma es una manera de competencia comunicativa la cual garantiza una comunicación eficaz, pero también se refiere con una frase que todas las personas se pueden comunicar entre sí, pero no todas se pueden dar a entender. Por ejemplo, habla de habilidades comunicativas como el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal mayormente son los gestos más que las palabras. Por ejemplo, lo dividen en lo que es emblemas. Son acciones no verbales, pero que tiene un gran significado para un grupo de personas, como por ejemplo la marca Coca-Cola. Otros vienen a ser los ilustradores. Son movimientos del cuerpo que se dan a través del discurso, pero a través de la ilustración. Otros vienen a ser los reguladores. Son movimientos del cuerpo que se dan a través de se va avanzando. Y por último, los adaptadores. En sí, es un aprendizaje evolutivo. Son recuerdos del pasado que vienen al presente mediante un estímulo. Hablamos también lo que es el lenguaje verbal. En sí, el lenguaje verbal ha de ser un sistema estructurado de unidades que funcionan según reglas fijas y no solo como un medio de comunicación. Lo que es la expresión. Esta habilidad interviene en muchos componentes, principalmente la coherencia emocional, la fluidez verbal y la ejemplificación. Y por último, la observación. En sí, esto interviene en elementos como la detección de emociones y la escucha empática. Continuaré con la comunicación empática. Esta es también una herramienta súper importante en los lugares de trabajo y el ámbito social, donde muchas veces nos toca hablar frente a un grupo de personas o a veces somos nosotros quienes tenemos que escucharlos. Los dos elementos valiosos de la comunicación empática son la comprensión y la escucha activa. La comprensión trata principalmente de prestar atención plena e involucra estar dispuesto a entender el mundo del otro para así comprender sus sentimientos y necesidades sin tener que juzgarlo. La escucha activa es escuchar con mucha atención lo que el expositor dice con su comunicación verbal y no verbal, tono de voz, mirada y postura. Por otro lado, tenemos los obstáculos psicológicos en la comunicación. Uno de ellos es el miedo a la timidez, donde existe el miedo normal, que la gente suele tener como una pequeña ansiedad y temor, lo que es natural, pero si esa ansiedad se convierte en un miedo paralizante con síntomas que dificulten lo físico o psíquico, como sudoración en las manos o en todo el cuerpo, náuseas, aumento de la presión cardíaca, entre otras, es muy importante superarla ya que dificultará nuestras habilidades comunicativas gravemente. Afrontamiento. Conocemos y podemos definir el afrontamiento como el hacerle frente a los problemas. Esto a través del empleo de las habilidades comunicativas para así superar las distintas situaciones difíciles, como lo es, por ejemplo, el hablar en público y el ofrecer un discurso, obviamente. Esto implica un esfuerzo cognitivo que se puede mejorar a través de la práctica. En el discurso se pueden emplear distintas habilidades, entre ellas están incluidas las habilidades comunicativas. El discurso se puede hablar de dos fases, entre la preparación y la ejecución. Correspondiente a la preparación, podemos mencionar 5 pasos. Primero, seleccionar el tema de discurso. Hablar de un tema de que uno conoce y es experto es mucho más fácil de poderlo explicar. Segundo, el formular los objetivos del discurso.
para saber qué es lo que buscas cuando estableces un discurso, si quieres transmitir emoción, si quieres convencer algo, etc. El tercero es ajustarse al público, es decir, que tienes que saber a quién te diriges para saber cómo te diriges. El cuarto es el ajuste personal, que esto quiere decir que es conocerse a sí mismo, conocer las emociones que son posibles que se den durante el discurso. El quinto consejo sería la planificación del discurso y la autorregulación. La planificación hace referencia a establecer una serie de pautas y pasos a seguir durante el discurso. En la ejecución se verán en prácticas estas habilidades sociales, al igual que sobre todo las habilidades verbales y no verbales. Como conclusión y aporte general, podríamos mencionar que es importante las habilidades comunicativas para poder transmitir ideas de forma asertiva. Esto nos servirá mucho en nuestras vidas personales y laborales, por lo que debemos estar constantemente en práctica de ellas. Gracias.